Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 14. Juan, capítulo 5, versículo 14, en la versión Reina Valera 1960. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este pasaje está en el contexto de una sanidad. Jesús sanó a un hombre que había sido paralítico por 38 años y de manera sobrenatural se levantó. Dios le sanó. Pero nos está revelando este pasaje algunas verdades importantes acerca de lo que es el pecado y el perdón. Lo primero que nos habla la Biblia es que la causa de la enfermedad es el pecado. Pero también tiene una solución, y es Jesucristo, que llegó con su poder para cambiarle la vida a este hombre. Pero nos habla del propósito del pecado. Jesús nos habla de que hay algo peor para esta persona si vuelve atrás. Pero el propósito de Dios es siempre salvarnos y redimirnos. Siempre tenemos que considerar que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y es lo que le está diciendo Jesús a este hombre, que por mucho tiempo estuvo tirado, estuvo postrado, paralítico, esperando un golpe de suerte. Verán, la costumbre era que en este pórtico donde este hombre estaba, a la puerta del templo, había una fuente de agua, y de vez en cuando un ángel venía y sacudía el agua, y aquel que llegara primero recibía sanidad. Pero este hombre por 38 años no había podido recibir sanidad porque no llegaba nunca. Siempre era adelantado por alguna otra persona que con capacidad y destreza llegaba. Quizás el cojo, quizás el ciego, quizás el mudo, quizás alguna persona de alguna otra enfermedad. Pero este hombre era paralítico y nunca había podido llegar. Cuando conoció a Jesús, él pretendía que Jesús le ayudara, le diera un empujón, le colaborara. Pero Jesús no lo hizo. Él lo sanó y le cambió la vida. Él esperaba que Jesús se solidarizara con su necesidad, pero Jesús de ninguna manera lo hizo como él lo esperaba, sino que con una palabra de poder le levantó y le sanó. Es la maravilla del Señor, que viene para cambiarnos la vida, para llevarse el dolor, la enfermedad y la tristeza, pero no sin antes dejarle un mensaje, una advertencia. Le dice que la razón de ser de esa enfermedad era el pecado. No conocemos detalles, pero cuando Jesús le dice: vete y no peques más, le está diciendo: fue el pecado el causante de esta enfermedad. Por lo tanto, tiene que alejarse de él. Por lo tanto, tiene que apartarse del pecado. Jesús llegó para ser la solución a esa enfermedad que era incurable, que no tenía esperanza, que por 38 años había limitado a este hombre. Jesús le habla de la causa de la enfermedad, que es el pecado, pero de la gran solución, que es el mismo Jesucristo. Quizás usted tenga problemas, quizás usted está angustiado por un diagnóstico médico, quizás hay una situación económica adversa, tantos problemas que se me pueden ocurrir con los cuales usted se puede identificar. Yo le puedo decir con toda confianza que la única solución para cada uno de esos problemas, incluyendo la enfermedad, es Jesucristo, que tiene el poder para sanar, que tiene el poder para cambiar la vida, que tiene el poder para restaurar y para levantar cualquiera que fuera la solución. La causa de la enfermedad y de todos los males del mundo es el pecado, pero la solución se llama Jesucristo, el que fue a la cruz, el que derramó su sangre, el que murió, que también resucitó y prometió que pronto volvería. Esa es nuestra esperanza. A esa esperanza nos aferramos y creemos que así como llegó un día para cambiarnos la vida, también vendrá para llevarnos a su presencia. La causa y la solución, el pecado y Jesucristo. La enfermedad viene por el pecado y Jesucristo viene para liberarnos de ese problema. Pero también va más allá, porque nos habla del propósito del pecado y del propósito de Dios. El propósito del pecado es sumergirnos en algo peor,
para que no venga alguna cosa peor, dice Jesús. ¿Qué puede ser peor que ser paralítico por 38 años? Pues bien, Jesús nos está hablando de la degradación que produce el pecado. Esa degradación sistemática que nos aparte de Dios y que nos llena de inmundicia y de maldad. Jesús nos está hablando del propósito del pecado que pretende llevarnos cada vez hacia el abismo, que pretende empeorar nuestra condición moral, nuestra condición física, nuestra condición familiar. El pecado viene para dañarnos, para destruirnos, para alejarnos de Dios y reducirnos a nada, a escombros. Jesús nos habla de ese propósito del pecado. Y es que solamente basta ver a una persona sumergida, a una persona que está llena de pecado y de maldad, cómo se va deteriorando su condición, cómo se va reduciendo cada día más. El pecado siempre va a tener ese poder para llevarnos de mal en peor. Pero también la Biblia nos habla del propósito de Dios, que es salvarnos, que es restaurarnos, que es cambiarnos la vida. Ese es el propósito de Dios, contrastado con el propósito del pecado. El propósito del pecado quiere algo peor, pero el propósito de Dios tiene que ver con salvarnos y limitar ese acceso del pecado en nuestras vidas, llevándonos cada día, como dice la palabra, de gloria en gloria. Decidimos entonces ¿a quién le vamos a hacer caso? Decidimos qué propósito queremos cumplir en nuestras vidas. ¿El propósito del pecado que nos lleva de mal en peor o el propósito de Dios que pretende salvarnos? Ahí está, 3 cosas importantes: la causa de la enfermedad, la solución de la enfermedad y el propósito del pecado. El propósito del pecado tiene que ver con deteriorar nuestras vidas, pero Jesús interviene para salvarnos, para ayudarnos y para restaurar nuestra comunión con Dios. No podemos dejar que el pecado siga gobernando y reinando sobre nuestras vidas. El pecado es el que nos esclaviza, porque Jesús denuncia que el que practica el pecado, esclavo es del mismo. Necesitamos romper esas cadenas, esas ataduras que nos limitan, y no dejar que sea el pecado quien gobierne nuestras vidas, sino nuestro Señor Jesucristo. Usted debe proclamar con sus labios que el que tiene el señorío de su vida es Jesucristo, que el que tiene el reinado sobre su vida, el que manda ahí en su corazón y en su pensamiento, es Jesucristo. No se deje dominar y no se deje gobernar más por la maldición del pecado, que nos va a llevar cada día a una condición peor, como lo narra la misma Escritura. ¿Qué tal si oramos y le pedimos perdón al Señor por el pecado? Ese pecado que está allí en el corazón, anidado, que no se quiere ir. Ese pecado que nos trae satisfacción, alegría, gozo, dicha, pero que nos está destruyendo. Y es que cuando las personas están sumergidas en el pecado, parecen disfrutar la vida y se ríen a carcajadas porque creen que son felices y plenos y creen que tocan el cielo con las manos, pero en realidad están en decadencia, muriendo cada día, cumpliendo el propósito de robar, matar y destruir. ¿Qué tal si le pedimos perdón a Dios por ese pecado? ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos libere? Y si proclamamos con nuestros labios que no estamos viviendo más bajo el señorío del pecado, sino bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Allí donde está, haga una oración y dígale a Dios que le perdone por su pecado. Sí, dígale: Señor, necesito que me perdones por mi pecado. Necesito que me perdones la maldad que hay en mi corazón, la suciedad que hay en él mismo. Pídale a Dios que le perdone. Pídale a Dios que tenga misericordia de usted. Pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que le levante. Dígale: Señor, te pido perdón. He pecado. Si bien es cierto, el pecado es la causa de la enfermedad. Antes de decirle al Señor, sáname, es importante decirle al Señor, perdóname. Si bien el pecado es la causa de todos los males del mundo, antes de pedirle algo a Dios, más bien deberíamos pedirle perdón por nuestros pecados. Dígale: Señor, perdóname. Y si tiene la oportunidad de ser específico, dígale: Señor, he mentido, he robado, he fornicado, he adulterado. Hable con Dios por un momento y dígale que le perdone. Que le perdone por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Dígale: yo creo que lo que hizo Jesús en la cruz, de derramar su sangre, eso puede perdonar y limpiar mi pecado. Dígale: yo creo en eso. Yo creo en eso, y termine esta oración diciéndole a Jesús: quiero que desde hoy
seas el Señor de mi vida, seas el que gobierne mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos. Hable con Dios en este momento y dígale a Jesús, te pido que gobierne mi vida. No quiero vivir más bajo el gobierno del pecado, sino bajo el gobierno y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, proclámelo con su boca, allí en su vehículo. Repita conmigo, desde hoy voy a vivir bajo el señorío de Jesucristo y no bajo el señorío del pecado. Si usted está en su casa haciendo su trabajo, solamente repita con sus labios esta frase. Ahora mismo decido vivir bajo el señorío y potestad de nuestro Señor Jesucristo. No más bajo el pecado, no más bajo el gobierno del pecado, de maldad y de la oscuridad. Ahora permítame orar unos segundos por usted. Padre Celestial, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos, a cada oyente que en este momento está edificándose con esta palabra. Te pido, Dios, que les liberes, que rompas toda cadena de opresión y que sanes toda enfermedad, Señor. Que no sea más el pecado enseñoreándose de ellos, sino tú, tu palabra, tu verdad y tu salvación. Sálvales, Dios, sálvales a ellos y a sus familias y permíteles, Señor, experimentar con el Espíritu Santo el señorío de Jesucristo sobre sus vidas, el poder de Dios manifestándose y ministrando cada una de sus vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.